Los cazadores del vacío en la vasta extensión del cosmos. Bestias gigantescas merodean por los yeguas turbulentos. Estos colosos del vacío, colosales en tamaño y voraces en apetito, representan una amenaza constante para las almas valientes que atraviesan los confines intereses. Entre estos pocos osados se encuentran los cazadores del vacío, hombres y mujeres intrépidos que arriesgan sus vidas para proteger las colonias cósmicas de la humanidad y las rutas comerciales. La capitana Jenna Starks, una cazadora del vacío experimentada, se paró en el puente de su nave, el borde de la nebulosa. Su mirada acerada examinó los mapas estelares holográficos que rastreaban los últimos informes de la actividad de las bestias del vacío. La tripulación de Jenna, una variedad de espaciadores rudos y revoltosos, se apresuraban en sus estaciones, preparando la nave para la caza que se avecinaba. «Capitán, tenemos un contrato de alta prioridad que viene de la colonia AIM», llamó a Levy, el oficial de comunicaciones desaliñado de la nave. «Están ofreciendo el triple de nuestra tarifa habitual para acabar con una bestia de categoría 9 que ha estado causando estragos en sus operaciones mineras». Jenna entrecerró los ojos mientras estudiaba los detalles del contrato. Las bestias del vacío de categoría 9 estaban entre las presas más grandes y peligrosas del cosmos, empequeñeciendo fácilmente el borde de la nebulosa en tamaño. Pero la recompensa era demasiado buena para dejarla pasar, y Jenna sabía que su tripulación estaba preparada para el desafío. Trazar un curso para el sistema Acum. Jenna ordenó con una sonrisa depredadora que se expandió por su rostro. «Es hora de darnos una grande mientras el borde de la nebulosa se filtraba en el vórtice giratorio del hiperespacio». Jenna no podía quitarse la sensación de que esta cacería sería diferente a cualquier otra. Lo que no sabía era que la bestia del vacío que perseguían era mucho más que un depredador cósmico sin mente en las profundidades del espacio. Una inteligencia antigua se agitó, y los cazadores del vacío estaban a punto de convertirse en él. La historia continúa en la segunda parte. La caza comienza Jenna y su tripulación. Las bestias del vacío. La estela gravitacional a través del traicionero espacio, sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de las criaturas y los peligros que les esperan. El borde de la nebulosa navega por un peligroso campo de asteroides mientras se acercan a su presa. Pero el comportamiento de las bestias del vacío se vuelve cada vez más errático y agresivo, lo que sugiere una inteligencia siniestra que acecha detrás de su monstruosa fachada. Avísame cuando quieras que escriba la segunda parte de la historia. La caza comienza. El borde de la nebulosa salió del hiperespacio en los márgenes del sistema de acción. Sus sensores ya están sondeando el vacío en busca de señales de la bestia. Jenna estaba encorvada sobre la consola de navegación, con el ceño fruncido en concentración, mientras estudiaba los puntos rojos. Tengo una estela gravitacional que se llama Miko, el corpulento operador del sensor de la nave. Algo masivo pasó por aquí recientemente y dejó un rastro. Podemos seguir, Jenna, asimilado con un destello de anticipación, bailando en sus ojos. Buen trabajo, M. Levy. Consígueme un enlace de comunicación con la colonia Axim. Hagámosles saber que estamos en el trabajo. Mientras Levy saludaba a la colonia, Jenna se volvió hacia su timonel, una mujer litica llamada Rai. Llévanos. Rai sigue esa estela de gravedad. Veamos hacia dónde se dirige nuestra bestia. El borde de la nebulosa avanzó adelante mientras sus poderosos motores zumbaban. Perseguía el rastro invisible dejado por la bestia del vacío. La tripulación trabajó intensamente en silencio, sus ojos pegados a sus instrumentos, buscando cualquier señal de su cantera. De repente, las alarmas sonaron por toda la nave. «Capitán, tengo un objeto enorme en los escáneres MIC», gritaron su voz tensa por la tensión. Es del tamaño de una luna pequeña y se está moviendo rápido». Los ojos de Jenna se abrieron cuando vio los datos de telemetría, la bestia del vacío. Era mucho más grande que cualquier cosa que ella hubiera cazado antes, y se dirigió directamente hacia un denso campo de asteroides. «Rai, acérquenos más. Necesitamos obtener una visualización de esta cosa». Mientras el borde de la nebulosa se acercaba al campo de asteroides,
La tripulación vio por primera vez a la bestia del vacío. Era una criatura monstruosa. Su cuerpo era una masa de tentáculos y brillantes escamas de obsidiana. Su tamaño era lo suficientemente grande como para tragarse una fragata. El agujero latía con una extraña luz bioluminiscente, pero algo estaba mal. Los movimientos de la bestia eran erráticos, casi frenéticos. Se estrellaba contra los asteroides con un abandono imprudente como si estuviera huyendo de alguna amenaza invisible. «Capitán, no me gusta esto», murmuró Mickey, su rostro pálido. «Esta cosa no está actuando como ninguna bestia del vacío que haya visto. Es casi como si F, con inquietud, pero dejó de lado la sensación de que tenían un trabajo que hacer y no estaba dispuesta a dejar que un calamar espacial crecido se apoderara de ella. No vamos a dejar que esta cosa se pierda de vista mientras el borde de la nebulosa atravesaba el campo de asteroides en la cola de la bestia del vacío. Jenna no podía quitarse la sensación de que estaban siendo atraídos a una trampa. La caza había comenzado, pero los cazadores estaban a punto de convertirse en los cazados. La historia da un emocionante giro en la primera parte. Las 3 mandíbulas de la bestia. La bestia del vacío activa su trampa, embosca al borde de la nebulosa y entabla una batalla desesperada por la supervivencia. Jenna y su tripulación deben usar todos los trucos de su arsenal para liberarse de la hierba de las criaturas, pero no antes de sufrir graves daños en su nave. La verdad sobre la inteligencia de la bestia comienza a desvelarse, preparando el escenario para una confrontación culminante. Las mandíbulas de la bestia. La trampa de la bestia del vacío se activó con aterradora rapidez. Un momento. El borde de la nebulosa estaba navegando por el traicionero campo de asteroides. Al siguiente, el Behemoth estaba sobre ellos. Su MW se abrió de par en par, mientras envolvía la nave en una maraña de tentáculos anulares. La nave se estremeció violentamente, mientras las espirales de la bestia se tensaban alrededor de su salón. El metal gimió bajo la inmensa presión, las alarmas sonaron, y la tripulación fue arrojada de sus asientos mientras la cubierta se inclinaba bajo sus pies. Brecha en el casco. En las secciones 3 y 5, Levi gritó sobre la cacofonía, sus dedos volando por su consola, mientras intentaba desviar energía a los sistemas que fallaban. Jenna apretó los dientes. Su mente corría mientras buscaba escapar de las garras de la bestia. «Ray, toda la potencia a los propulsores. Necesitamos liberarnos». Los timoneles cumplieron vertiendo cada onza de energía en los motores de la nave, pero el agarre de la bestia se mantuvo rápido. La multitud de criaturas se alzaba ante ellos, un abismo cavernoso rodeado de dientes dentados y cristalinos. «El capitán, las armas están fuera de línea». Male gritó desesperación grabada en su rostro. «Somos blancos fáciles». La mirada de Jenna se lanzó a través del puente en busca de una solución. De repente sus ojos se posaron en el generador de pozo de gravedad de la nave. Un plan desesperado se estaba formando en su mente. Levi desvió toda la energía al generador de pozo de gravedad. Ella ordenó con su voz: «Atravesando el caos, vamos a darle a esta bestia una muestra de su propia medicina». El oficial de comunicaciones dudó solo por un momento antes de obedecer. Sus dedos se desdibujaron mientras enrutaba los sistemas de la nave. El borde de la nebulosa se cierra cuando el generador de pozo de gravedad cobró vida. La singularidad artificial en su núcleo palpitaba con una luz violeta espeluznante. Jenna observó las salidas rojas. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras la singularidad crecía en fuerza. «Ahora, Ray, empuje inverso completo». Los motores de la nave rugieron al cobrar vida, esforzándose contra el agarre de la bestia cuando el generador de pozo de gravedad alcanzó la masa crítica por un momento. El borde de la nebulosa quedó suspendido en el tejido del espacio-tiempo, deformándose a su alrededor mientras la singularidad artificial chocaba con la inmensa masa de la bestia. Luego, con un destello cegador y un sacudón que destrozaba los huesos, la nave se rompió y liberó el vacío. Los tentáculos de la bestia fueron cortados por la anomalía gravitacional. La criatura se tambaleó hacia atrás, y su MTH se cerró de golpe con frustración, cuando el borde de la nebulosa se alejó dejando un rastro de humo y escombros.
El puente estaba en silencio, solo por el sonido de la atmósfera que se estaba ventilando y el crepitar de las consolas que chispeaban. Jenna se desplomó en su silla, con la cara enrojecida mientras examinaba el informe de daños. Croó, con la garganta enrojecida de gritar. Level sacudió la cabeza y su expresión era sombría. «Es malo. Capitán, tenemos brechas completas. En varias cubiertas, y los motores apenas se mantienen unidos, necesitamos encontrar algún lugar para hacer reparaciones, y rápido Jenna avanzando con la cabeza, su mente ya estaba corriendo hacia adelante. Habían escapado de las fauces de la bestia, pero a un alto costo y con la revelación de la inteligencia de la criatura, supo que esta cacería estaba lejos de terminar, mientras el borde de la nebulosa herida cojeaba a través del vacío. La tripulación no podía quitarse la sensación de que acababan de rozar los bordes de un misterio más profundo y aterrador. Los secretos del cosmos los llamaban, y el destino de la humanidad estaba en juego. El equilibrio de la historia continúa en la cuarta parte Mayday, en el vacío con su nave paralizada y los suministros menguando. Jenna y su tripulación se refugian en una antigua megaestructura alienígena donde descubren pistas sobre la verdadera naturaleza de las bestias del vacío y la historia olvidada. De una civilización muerta hace mucho tiempo, mientras corren para reparar el borde de la nebulosa, el espectro de la bestia del vacío se acerca cada vez más y los atrae a una confrontación final, culminante Mayday, en el vacío. El borde de la nebulosa flotaba a través del vacío. Una bestia herida sangrando. Rastros de oxígeno. Y DC Jenna estaba de pie en el puente, su rostro iluminado por la luz tenue y pulsante de los sistemas de emergencia. Los corredores, una vez prístinos de la nave, ahora eran un laberinto de metal retorcido y sombras. Parpadeantes, el aire espeso con el olor acre de los circuitos quemados. «Capitán, estamos perdiendo energía rápido». Michelle informó que su voz estaba entrenada por el cansancio. «Necesitamos encontrar un lugar para sentarnos y hacer reparaciones, o no vamos a durar mucho más». Jenna, apoyando con la cabeza, sus ojos escaneando los mapas estelares con una intensidad cansada. De repente su mirada cayó sobre una anomalía curiosa, una leve perturbación gravitatoria que parecía llamar desde las profundidades del espacio. Allí dijo, señalando la pantalla holográfica, «Esa es nuestra mejor oportunidad», mientras el borde de la nebulosa cojeaba hacia la anomalía. La tripulación se apiñó alrededor de los pocos puertos, con los ojos muy abiertos por la maravilla y la inquietud ante ellos. Una inmensa estructura surgió de la oscuridad. Su arquitectura alienígena se retorcía y curvaba de maneras que desafiaban la comprensión humana. «¿Qué diablos es eso?», Levi respiró, su rostro bañado por la misteriosa luz verde azulada que emanaba de la superficie de la estructura. Jenna negó con la cabeza. Una sensación de asombro e inquietud la embarcaba dentro de ella. «No lo sé, pero es nuestra única oportunidad». Rey nos llevó a la nave atracada dentro de la cavernosa bahía hangar y la tripulación desembarcó. Armas listas mientras se aventuraban en el laberinto alienígena. El aire estaba rancio y mohoso. El único sonido era el eco de sus pasos y el zumbido distante de maquinaria antigua. Mientras profundizaban en la estructura, descubriendo los restos de una civilización muerta hace mucho tiempo. Su tecnología estaba mucho más allá de todo lo que la humanidad había encontrado. Las pantallas gráficas holográficas parpadeaban a medida que pasaban y mostraban escenas de batallas del Titanic entre los alienígenas y las bestias del vacío. «Dios mío», Jenna susurró, sus ojos, paralizados por las imágenes. Estaban cazando a las bestias como nosotros, pero había algo más. Una revelación escalofriante que envió un escalofrío por la columna vertebral de Jenna. Las bestias del vacío parecían no ser los depredadores sin mente que alguna vez creyeron que poseían una inteligencia malévola, un propósito siniestro que había llevado a los alienígenas al borde de la extinción, mientras la tripulación corría para reparar el borde de la nebulosa. El peso de su Discovery colgaba pesado sobre ellos. Ya no eran meros cazadores, sino los peones inconscientes en un juego cósmico que se había estado desarrollando durante milenios. Y en lo profundo del vacío,
La bestia de la que habían escapado se agitó una vez más. Su intelecto antiguo, fijado en la pequeña y frágil nave que se había atrevido a desafiar su dominio. La confrontación final estaba cerca y el destino de la humanidad pendía de un hilo. La tensión aumenta en la quinta parte, convirtiéndose en los cazadores armados con el conocimiento obtenido de la megaestructura alienígena Jenna y su tripulación idean un plan audaz para cambiar las tornas en contra de la bestia del vacío, mientras atraen a la criatura a una trampa propia, haciendo que las líneas entre cazador y cazado se difuminen y la verdadera naturaleza del cosmos comience a desenredarse. El escenario está preparado para una batalla climática que decidirá el futuro del lugar de la humanidad entre las estrellas, convirtiéndose en los cazadores en las profundidades cavernosas de la megaestructura alienígena Jenna, y su tripulación trabajaron febrilmente para reparar el borde de la nebulosa. Sus mentes corrían con las implicaciones de su conocimiento recién descubierto. Las bestias del vacío no eran simples animales, sino antiguas entidades malévolas que habían embrujado el cosmos durante eones. No podemos. «¡Solo corre!», dijo Jenna. Su voz resonó a través del hangar. «Si no paramos a esta cosa ahora, seguiremos viniendo, y no se sabe cuántas vidas más se perderán». La tripulación intercambió miradas inquietas. El peso de las palabras de su capitán se posó sobre ellos como un velo. Todos se habían apuntado para la emoción de la caza, pero esto era algo mucho más allá de sus imaginaciones más locas. «¿Qué proponemos que hagamos?», preguntó Mikhail con el ceño fruncido por la preocupación. «Estamos en desventaja y en desventaja de armamento. Esa bestia nos destrozará si la enfrentamos de frente». Una lenta sonrisa se extiende por el rostro de Jenna. Un destello de determinación de chispa en sus ojos. «No la enfrentamos de frente», dijo con voz baja y firme. «Usaremos sus propias tácticas contra ella. Nos convertiremos en cazadores con un propósito renovado». La tripulación se puso a trabajar. Sus mentes y cuerpos se alimentaron de una resolución desesperada e inquebrantable. Estudiaron la tecnología alienígena, adaptándola a sus propios dispositivos, forjando armas y defensas que les darían una oportunidad de luchar contra la bestia del vacío mientras se hacían los preparativos finales. Jenna se paró ante su tripulación, su rostro iluminado por la luz pulsante y misteriosa de la maquinaria alienígena. «Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora», dijo su voz resonando con tranquila convicción, «somos la última línea de defensa entre esta bestia y las incontables vidas que amenaza. No fallaremos». El borde de la nebulosa estalló. Desde la megaestructura es alto, reluciendo con las modificaciones alienígenas. Un depredador mortal, elegante renacido, cabalgaron las corrientes de gravedad, buscando las señales de la colina T de la presencia de las bestias del vacío. Sus corazones latían con una mezcla de miedo y exaltación, y luego lo encontraron. La bestia se alzaba ante ellos, su MW abierto de par en par, sus tentáculos enroscándose y desenrollándose en una hipnotizante danza de la muerte. Pero esta vez, la nebulosa. El borde estaba listo. El dedo de Jenna se cernió sobre el gatillo. Su respiración se atascó en su garganta mientras esperaba el momento perfecto. La bestia se lanzó hacia adelante con sus dientes cristalinos brillando en la luz de las estrellas, y Jenna disparó el arma alienígena que pulsó con una espeluznante luz violeta, y la bestia del vacío se estremeció. Sus tentáculos se aflojaron cuando el rayo de energía cortó su piel, como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. La polilla de la criatura se cerró de golpe y se tambaleó hacia atrás herida, pero no muerta de nuevo. Jenna gritó con su voz áspera por la descarga de adrenalina. La tripulación disparó al unísono sus armas arrojando un caleidoscopio de luz a través del vacío mientras vertían todo lo que tenían en la bestia. La criatura se agitó y se desvaneció. Sus movimientos se volvieron lentos a medida que el bombardeo cobraba su precio y luego, con un último rugido agonizante, la bestia del vacío se estremeció y se quedó quieta. Su cuerpo masivo flotaba sin vida a través del vacío. La tripulación de la Nebula's Edge observaría en un silencio atónito.
Sus corazones latían con fuerza al darse cuenta de lo que acababan de lograr. Se habían convertido en cazadores y habían emergido victoriosos. Pero incluso mientras celebraban su triunfo, Jenna no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Había más bestias del vacío ahí afuera, y el lugar de la humanidad entre las estrellas estaba lejos de ser seguro. La historia llega a emocionante su conclusión en la sexta parte, los secretos de las estrellas después de su victoria. Jenna y su tripulación lidian con las implicaciones de su descubrimiento y la comprensión de que solo han arañado la superficie de los misterios cósmicos que los esperan cuando ponen su mirada en New Horizons. El escenario está listo para una gran aventura que cambiará la comprensión de la humanidad de su lugar en el universo.